Amados del Señor, el día de hoy es un día muy especial porque es un día domingo y el día domingo del Señor. Es el día donde nos preparamos para ser enseñados, exhortados, instruidos, guiados por la palabra de Dios. Hace unos días atrás con mi esposa conversábamos en la mesa y hablábamos acerca de cómo Dios se tomó tantos años para poder llevarnos a ser perfeccionados en la decisión de nunca abandonar el lugar donde Él nos trajo. Hemos perfeccionado aquello. Estamos en el lugar donde Dios nos llamó. Ahora tenemos que perfeccionar otras cosas que Dios está trabajando. Y damos gracias por ello. Amén. Porque Dios es un Dios que genera productividad en aquello que toma, en aquello que escoge. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la semilla del sembrador. Amén. Vamos a hablar acerca del sembrador que salió a sembrar una semilla. Vaya ahí al libro de Mateo capítulo 13. Vamos a leer algunos textos un poquito prolongados, pero necesarios para poder entender el contexto de lo que necesitamos entender el día de hoy. Que el Señor pueda destapar sus oídos, ¿cierto? Que Dios pueda sacar la grosura, que pueda tapar sus oídos espirituales y pueda quitar los velos que no le dejan ver claramente aquello que Dios tiene para usted. Recuerde que Dios tiene todo para usted. Una cosa que nosotros lo veamos o no, eso ya es un problema nuestro. Dios tiene tanto que manifestar, Dios tiene tanto que entregar y a veces no encuentra contenedores, no encuentra depositarios que quieran asumir el reto de llevar adelante todo esto. Uno de los profetas dijo, ¿a quién enviaré? Y alguien dijo, yo iré, Señor. Y seguramente Isaías dijo, yo iré con todo lo que esto involucra, no sé qué tengo que hacer, lo único que sé es que estoy dispuesto a ir. Otro profeta, Jeremías, dice, eso lo dijo Isaías, y a Jeremías le dice, busqué entre los hombres uno que hiciese vallado y no lo encontré. Y es extraño porque Israel era una nación muy conocedora de Dios y que Dios dijera, busqué a alguien y no lo encontré. Entonces, lo que implica, lo que me enseña, que multitud no significa fruto. Abundancia no significa éxito. Porque nuestro mundo nos ha enseñado de una manera equivocada lo que es éxito. Y Dios nos enseña de otra manera lo que es éxito. Lo que es tener éxito. Lo que es tener, lo que es sentirse dichoso. Entonces, creo que la parábola del sembrador, cuando habla de la semilla, está hablando de algo muy potente que si lo logramos captar, usted y yo vamos a ser beneficiados de parte de Dios. ¿Quién no quiere fructificación? ¿Quién no quiere salir adelante en muchos emprendimientos? Y la palabra de Dios para poder ver manifestado todo lo que ella carga, necesita corazones correctos, contenedores y depositarios alineados a un sentir. Entonces, la Biblia dice que la parábola del sembrador es clave en el entendimiento de la vida. La parábola del sembrador nos da a entender el corazón del hombre. ¿Cómo es el hombre? El hombre tiene una perspectiva muy personal de sí mismo. Yo he conversado con personas que no van a una iglesia y dicen, pero yo necesito ir a la iglesia, no soy malo. No se trata de ser, yo siempre digo a la gente, no se trata de ser malo.
Se trata de que hay un camino que se llama camino angosto, hay un lugar llamado eternidad al cual vamos a ir todos y hay un solo lugar para llegar ahí. No se trata de que si eres bueno o si eres malo, sobre todo cuando converso con amigos, ¿no? Pero es distintivo de que Dios en Jesucristo siempre supo hablar con las personas y Jesucristo fue tan asertivo, aún con personas que ni siquiera estaban pensando en Dios. Entonces, ¿cómo nosotros, los cristianos, dejamos de ser tan religiosos para ser personas asertivas con personas que tienen tanta necesidad de Él? Y creo que la parábola del sembrador es tan clave para eso. La parábola del sembrador habla por sí sola. Tiene una expresión muy intelectual, no siendo intelectual la palabra de Dios, pero nos deja mucha claridad. Y hablar de estos cuatro tipos de tierra que simboliza donde es lanzada la semilla, simboliza los 4 tipos de corazones que hay en el mundo. Usted tiene que estar en uno de estos. Usted está, en uno de estos usted está. Y espero que usted entienda qué significa escrutarse, medirse. Usted el día de hoy tiene que medirse con respecto a lo que yo le voy a conversar y usted tiene que decir, yo estoy aquí. Este soy yo. Definitivamente este soy yo. O de pronto alguno podría decir, uy, estoy a punto de caer al otro. Así, ¿no? O sea, estoy a punto de transformarme en el otro. La tierra la define el potencial que carga. Por eso no todas las tierras son iguales. Las semillas no sirven en todas las tierras. Entonces, Jesucristo dice en este primer verso que vamos a ver, del verso 1 en adelante, una lectura muy hermosa. Vamos, sígame aquí en esto. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y le habló muchas cosas por parábolas, diciendo, le habló muchas cosas, pero aquí destaca solamente esta, después destacan otras más. Pero en este día vamos a analizar la del sembrador. He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, lo primero que le quiero decir, el que tenga oídos para escuchar esto, que lo oiga. Pero tenemos que pasar del oír al hacer. ¿Ok? Usted hoy día escucha y sale de aquí haciendo lo que usted necesita que haya en su vida. Productividad. Que usted sea una persona productiva. El que tiene oído para oír, oiga. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Me voy a detener aquí 2 segundos. 2 segundos solamente. ¿A quién usted le daría si tiene que darle algo? ¿A quién? Al que produce. Y al que no tiene, ¿pero qué es lo que hacemos nosotros? ¿Cuál es la regla nuestra? Darle al que no tiene. La Biblia opera en otra regla. Le añade al que es productivo. Entienda bien eso, lo vamos a explicar. Amén. Porque a cualquiera que tiene entonces se le dará y tendrá más. Porque está hablando de productividad, está hablando de
recompensa. Está hablando de personas que son dignas de administrar porque son productivas. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen, no entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Y por qué no perciben? Porque ahí hay un corazón obstinado. Y Dios no provoca productividad en corazones obstinados. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Ahí está, ¿ves? Eso es clave. Cuando un corazón está engrosado, cuando cree que lo sabe todo, entonces Dios no añade nada ahí. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Vea que hay algo deliberado. No les gusta escuchar, no quieren ver. Y si ven, no lo quieren hacer. Así de sencillo. Y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane, porque Dios quiere hacerlo. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Aquí viene la explicación. ¿Ok? Oíd la parábola del sembrador. Entonces, tú puedes ver que Jesucristo está siendo muy didáctico. Él está siendo muy maestro para que entiendan. Él no es que no quiere que entiendan. Él desea que la gente entienda. Pero Él está haciendo una evaluación de los corazones. Hay corazones que no quieren cambiar. Porque tienen muchas cosas que dejar de lado. Protagonismo, carácter y muchas cosas. Entonces Jesucristo habla directamente a esta persona. Y le dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregal, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra, da fruto y produce a 160 y 30 por uno. Bien, la leí rápido, ahora la voy a explicar, ¿ok? Porque usted seguramente está pensando, pastor, leyó muy rápido y no explicó nada. No, ahora lo voy a explicar. Pero lo voy a explicar y quiero que me tome mucha atención porque lo voy a explicar desde las tres perspectivas que lo ven los tres apóstoles. Vamos a verlo de la perspectiva que lo habla Mateo, Mateo, Marcos y Lucas. Solamente Juan no habla del sembrador. Pero los otros tres apóstoles hablan del sembrador. Y tenga claro aquí y escuche bien esto porque esto es clave. Es clave para que usted sea una persona productiva, para que usted sepa qué es lo que le está quitando la productividad, porque usted no es una persona productiva en Dios, porque esto es una persona que aborta las semillas, porque lo que Dios derrama sobre usted no trae fructificación. ¿Qué es lo que me está impidiendo ser una persona fructífera? ¿Qué es lo que me está impidiendo ser una persona con fruto, que sea perseverante en el tiempo? Usted sabe que nosotros tenemos mucha gente en la iglesia. Escuchan la misma palabra, la misma exhortación, la misma enseñanza. Y si a las personas se les está enseñando lo mismo, se les está instruyendo lo mismo, guiando en lo mismo, lo más lógico es que tengan lo mismo. Entonces, ¿dónde está la diferencia? En el lugar donde se pone la semilla. Eso hace la diferencia. Donde la semilla es plantada, hace la diferencia en lo que uno tiene y el otro no posee. Entre lo que uno carga y lo que el otro no carga. Entre lo que uno provoca y produce y lo que el otro no puede producir. Entonces, para esto nosotros necesitamos ¿qué? Para esto nosotros necesitamos entender. La palabra clave es entender. Entender esto es clave. Ahora, estábamos leyendo que aquí hay personas que entendían, pero no querían. Hay personas, amados, que van a pasar su vida en la iglesia y no van a querer nunca. Hay personas que van a vivir dentro de la iglesia y nunca van a hacer lo que la palabra de Dios dice. Eso es así.
uno lo siente por ellos. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo dice aquí, va a llegar el día en que yo voy a hablar y aunque ellos escuchen, no van a saber lo que están escuchando. Ellos van a ver y no van a saber lo que están viendo. Él lo dice y el texto lo decía fácilmente. Por eso repáselo usted. En casa repase el texto. ¿Por qué? Porque Cristo está diciendo enfáticamente, no es que no ven, no es que no oyen. Tienen tan engrosado su corazón, está su corazón tan conflictivo, que no tienen capacidad de saber quién está delante de ellos. Mucha gente, Cristo estuvo delante de mucha gente. Y hubo gente que ni siquiera supo quién era Cristo. Por eso el día de hoy es vital que nosotros entendamos esto. Para que tú evalúes cuánta productividad hay en ti. Necesitamos saber. Si yo soy una persona productiva, y escúcheme, amado, productividad no tiene que ver con recursos. ¿Ok? El recurso es parte secundaria de lo que es ser productivo en la vida. Amén. Entonces, las verdades comunicadas a través de las parábolas de Jesús nos muestran cómo somos vistos por el ojo divino de Dios, cómo somos evaluados a la luz de su consejo. Notemos aquí que cada tierra, cuando usted escuchó la frase, mire, cuando usted escuchó lo que leíamos, notemos que cada tierra no poseía nada, eran tierras que estaban esperando una semilla para manifestar la naturaleza y los nutrientes que cada tierra tenía. La semilla da a conocer el tipo de tierra que nosotros somos. Mientras no caiga una semilla en ti, nadie va a saber quién tú eres. Por eso la semilla define. Y sabemos que la semilla es la palabra de Dios. ¿Ok? El sembrador salió a sembrar. Es como querer decir, el predicador se puso en las esquinas, en las plazas, en cualquier lugar, se puso a vociferar acerca de Dios y mucha gente escuchó. La palabra cayó en uno aquí, en uno allá, en uno allí, en uno allá. Yo recuerdo cuando nosotros salíamos a las plazas a predicar, amado, pasaban cientos de personas, pero de pronto habían algunas que se quedaban paradas y lloraban, y algunos se arrodillaban y se arrepentían allí mismo. Y cuando nosotros ya partíamos en la fila hacia la iglesia, ahí se adherían a la colita y los llevábamos a la iglesia. Allá le hacíamos la confesión de fe, orábamos por ellos, lloraban y ahí quedaban en la iglesia. Muchos llegaron así. Pero amado, muchos escuchaban, pero nos llevábamos 1, 2, de cientos que pasaban. Tú dirás, eso es ganancia, eso es productividad. Estábamos produciendo al 30. Algunos producían al 60. Ya a 100 por 1 ya es cuando eres superlativo. O sea, lo que dices, pum, lo creen. Pero eso ya estamos hablando de otro nivel. Ese nivel es el nivel divino, nivel Cristo. Para allá vamos. Amén, amén. ¿Cierto? Para allá vamos, amén. Dígame, para allá vamos. Si hasta hoy día no has ganado ni al perro de tu casa, algún día tienes que ganar a alguien. Y si ni el perro te hace caso, alguien tendrá que sentirse bendecido por tus palabras, ¿no? Oye, en verdad yo he visto amos que llaman a los perros ni los perros. El perro lo mira. Entonces, ¿de qué estamos hablando, amado? Las verdades, entonces, las verdades comunicadas a través de las parábolas de Jesús nos muestran nuestro corazón. Cabe notar aquí que cada semilla en sí mismo carga un potencial que debe ser manifestado y expresado por medio de un terreno con las cualidades y las propiedades suficientes y apropiadas. Una semilla no es nada sin una buena tierra. Una semilla no es nada sin una buena tierra. Será semilla toda la vida. Será semilla para siempre y puede estar guardada ahí y nunca va a dar el resultado. Necesita una buena tierra. Esta parábola muestra el estado del hombre sin la palabra de Dios. Es una tierra que está esperando una semilla para manifestar la calidad y las cualidades de ese suelo, donde está siendo depositada esa semilla, ¿no? Podríamos decir que estos 4 suelos, ¿cierto? Estamos hablando de
la que cayó al borde del camino, los pedregales, la que estaba en espino y la buena tierra, ¿cierto? Podríamos decir que estos 4 suelos representan los 4 puntos cardinales de la tierra, donde debe ser predicado el Evangelio de Cristo. Representa el mundo en su conjunto y el resultado que habrá en el tiempo de la cosecha. Podríamos notar eso ahí. Entonces los oídos humanos, de acuerdo a esto, los oídos humanos captan muchos sonidos, pero hay una audición más profunda que resulta en comprensión espiritual. Si usted busca con sinceridad la voluntad de Dios, tendrá una audición espiritual ajustada, acabada. Y estas parábolas le darán nuevas perspectivas para su desarrollo. Yo soy uno de ellos. Yo, antes de ser alcanzado por la palabra, era un tipo común y corriente. Hoy no. Hoy soy hijo de Dios. Pasé de común, pasé de terrenal a celestial. Eso es más que estar en las plataformas virtuales, ¿no? O sea, yo no estoy en lo virtual, yo estoy en lo celestial. Y eso ya es superlativo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amado, sí. Bueno, los que llegan a las redes no les queda para más. Yo llegué al cielo. Usted también, los que estamos aquí llegamos al cielo. Así que, amado, esto es así. Yo estoy jugando un poco con esto para que usted entienda de que hay lugares que nosotros hemos fabricado para tener una posición notable. Pero Dios ya nos ha hecho notable de estar en su presencia, y eso es glorioso. Estar ahí, en ese lugar con Él. Entonces, cuando Jesús está hablando parábolas, no está ocultando la verdad de los sinceros buscadores. Los que eran receptivos a la verdad espiritual comprendían sus ilustraciones. Pero para los demás era una historia sin sentido. Sin embargo, para los que tenían hambre, se constituyó en su alimento imprescindible. ¿Usted sabe con cuántas personas en 40 años de evangelio yo he servido con miles de personas? Y hay muchos de ellos que ya yo no los veo. Lo siento por ellos, porque al poco andar ellos se cansaron. Pero los que hemos permanecido, estamos disfrutando de la gloriosa palabra que nos da protagonismo en un mundo que busca protagonismo de otra forma. Entonces los 4 suelos, aquí tome atención en esto, los 4 suelos o tierras representan las diferentes respuestas que podemos obtener al anunciar el mensaje de Jesucristo. No, algunas personas, ¿cierto? Algunas personas están endurecidas, que es la tierra la que cayó en el camino. Otras son superficiales, como la que cayó en pedregales. Otras tienen demasiadas preocupaciones que le distraen, la que cayó entre espinos. Y están los receptivos, los que prestan atención y se aplican en proteger y perseverar en la palabra implantada. Recuerde usted que hay 2 formas de sembrar. Hay 2 formas de sembrar. Un sembrador siembra de 2 formas. Lanza la semilla o él la introduce en la tierra. Son 2 formatos. En este caso nos habla del que lanza la semilla, ¿no? Esto nos muestra que la calidad de suelo que somos determina la productividad que habrá en el tiempo en nuestra vida. Dios determina por su palabra que en el corazón es donde están depositados los tesoros y las riquezas de su palabra, que son las que nos llevan a ser productivos y ricos en Dios. Mire lo que dice Colosenses, el apóstol Pablo dice, en Colosenses capítulo 2, verso 1 al 4, él dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, hablando acerca de la iglesia, una iglesia que no había conocido, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento. Hacia allá te lleva Dios, hacia la comprensión, hacia el entendimiento de las riquezas. Entonces él dice, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Por qué el apóstol Pablo habla así? Agrega al final, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Hay una razón.
Hay un lugar donde están depositadas las riquezas. Hay un lugar donde está depositado la riqueza del conocimiento, de las decisiones, de cómo tú aplicar en tu vida lo que sea productivo. Y vamos a poner un ejemplo rápidamente. Adán y Eva fueron engañados. Pablo termina en el capítulo 4 y dice, esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Cómo engañaron a Adán y Eva? Con palabras persuasivas. Muchas personas son engañadas con palabras persuasivas. Mira, invierte aquí, haz allá, haz esto aquí. Cuando hay personas que ya tienen estable su vida, hay personas que tienen estable su vida y de pronto viene alguien y quiere robar la estabilidad que Dios les da. Lo vamos a ver ahora. Entonces Adán y Eva fueron engañados y Satanás quitó la palabra puesta en sus corazones y puso su palabra llena de rebelión e independencia en sus corazones. Esto lo hizo Satanás. Pablo dirige a los hermanos de Colosa que hay un solo lugar donde se encuentran los tesoros de conocimiento y de verdad. Y ese es Jesucristo. Allí está tu inspiración, allí está tu modelo, allí está tu diseño, allí están tus caminos. Entonces, la productividad está asociada a cómo guardamos la palabra de Dios. Si Adán y Eva eran ricos, ¿por qué quedaron pobres? La semilla que tenían era correcta. El lugar donde estaban era correcto. La pobreza vino por escuchar palabras que venían de dudosa procedencia. Entonces, amado, tú sabes cuántas personas a mí de pronto me han dicho, haz esto otro, haz aquí, haz allá. Yo no hago nada en lo cual Dios no me dirija. Nada, absolutamente nada, amado. Nada. Yo no hago nada donde Dios no esté trabajando. Si el consejo que me están dando me está dando fruto, escuche bien, me está dando fruto aparente y me está dando resultado, si Dios no está en eso, pueden irse con su consejo a otro depositario que yo no lo voy a albergar. Porque cuando Adán y Eva escucharon a la serpiente, ¿cierto? La serpiente les planteó una idea mejor. Siempre van a haber personas que te manifiesten mejores ideas. Por eso las riquezas del conocimiento, ¿dónde están? Dice el apóstol Pablo. En la riqueza de lo que Jesucristo representa. Ahí está. Ese es tu depósito. Ese es tu bagaje. Eso es como para nosotros, así como para el médico, el vademecum, ¿cierto? Que es el manual de consulta. Para nosotros, nuestro vademecum, para lo que necesitamos aplicar un remedio, una decisión, este es nuestro vademecum. Aquí vamos nosotros. Nosotros no vamos a reflexiones humanas. Por eso, dentro de nuestras iglesias tenemos tantas personas destrozadas y destruidas. ¿Por qué? Porque son buenos opinólogos de las decisiones, pero son malos hacedores de esto. Permanecer en esto no es fácil. Usted sabe cuánto el corazón inquieta hacerlo personal, eso es demasiado. Entonces, la productividad está asociada a cómo guardamos la palabra de Dios, cómo operamos en ella y por medio de ella, sin apartarnos a diestra y siniestra. Mira lo que dice Proverbio 8, 18 al 21. Solamente estoy poniendo una plataforma para ir a la explicación de la parábola. Todavía no explico la parábola, la voy a explicar. Dice Proverbio, la riqueza y la honra están conmigo. Dime tú, lo único que busca la gente es riqueza y es que le honren. Eso es lo que busca. Toda la gente busca riqueza y honra. Esos son dos distintivos que la gente busca. Y ya Salomón hablaba de esto. Decía, la riqueza y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Aquí está hablando de la sabiduría, del conocimiento, del entendimiento de la sabiduría de Dios. Riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia te guiaré. Está hablando de la sabiduría, vuelvo a repetir. Por en medio de sendas de juicio. Escucha esta parte final. Para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Pero hay gente que se pela el lomo, amado, y lo único que hace es recibir el salario en saco roto. Ganan y se desgastan. ¿Y por qué se desgastan? Porque son riquezas que no están siendo añadidas con la sabiduría de Dios. Toda riqueza que se añade con la sabiduría humana tiene fecha de vencimiento y pronto se va eso.
pero la sabiduría de Dios permanece. El Evangelio entonces son las riquezas y los tesoros de los cuales ya hablaba Salomón con otra configuración. Salomón tenía otra configuración con la del antiguo pacto, que ya nos hablaba también del nuevo, sobre el cual caminamos el día de hoy. Nosotros caminamos lo que era sombra para ellos, para hoy nosotros, el día de hoy para nosotros realidad. Ellos tenían esa configuración, nosotros tenemos otra. Entonces, la aplicación de este conocimiento con entendimiento nos lleva a ser fructífero en todo lo que emprendemos en Dios. ¿Por qué? Porque debemos recordar que al igual que Adán y Eva y todos los que le sucedieron en vida y propósito divino, fueron asediados, al igual que Adán y Eva, fueron asediados para desvincularse de la palabra de Dios con distractores permanentes. Y muchos de ellos lograron ser engañados, pero otros llegaron a la plenitud. Amado, nosotros estamos dando el ejemplo de Adán. Él falló, pero hubieron otros que dieron un estándar muy alto. Fueron productivos, fueron hombres riquísimos, riquísimos interna y externamente. Ya la palabra nos venía anunciando esos caminos. Entonces, esta parábola del sembrador define entonces la calidad del suelo que tenemos en nuestro corazón. La semilla de la palabra evidenciará lo bueno y excelente o lo precario y empobrecido de nuestro ser interior. ¿Tú sabes cuántas personas han estado expuestas a la palabra y la palabra manifiesta sobre unos cosas gloriosas y sobre otros cosas desastrosas? Y es la misma palabra. ¿Cómo la misma palabra que provoca tremendos resultados en una persona provoca tremendos desastres en otra? Porque lo que está definiendo esa palabra es la calidad de esa tierra. Lo que posee esa tierra. Veamos las definiciones. Entonces ahora voy a entrar a las definiciones y póngame atención porque las definiciones voy a hacer rápido porque es muy extenso y quiero terminar a la hora. Veamos las definiciones de cada uno. Mire lo que dice Mateo. Mateo lo dice de esta manera. Él dice: mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. ¿Quiénes son las aves? Buena pregunta. ¿Quiénes son las aves, no? Mateo dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Después él da la respuesta. Oíd pues vosotros, el mismo Mateo dice: oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Marco lo dice de esta manera: oíd aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Marco lo explica de esta forma: el sembrador es el que siembra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás. Aquí está más. ¿Quién eran las aves entonces? Marcos es más claro. Dice: enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Amado, Lucas lo dice de esta forma: el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Mire, primero aquí pone el énfasis de que fue hollada. Y ser hollada, ¿qué quiere decir? Ser pisoteado. Cuando Satanás a ti te agarra, te hace pebre, te hace pedazos en el suelo. Y después que tú eres hollado, él termina por llevarse la semilla. Entonces, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo. Aquí Lucas también es más enfático en esto. Y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Tú sabes qué dicotomía más grande? Que muchos en la iglesia escuchan la palabra y Satanás tiene amplia libertad de ir y arrebatarla. Qué tremendo. Esto es una verdad. No lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a esto? No, la falta de entendimiento en la palabra está asociada a la pereza en la lectura y en la comprensión de ella.
Y esto sucede por la falta de interés. No es un problema de limitancia, sino de actitud y solicitud en poner en funcionamiento la palabra de Dios en nuestra vida. No es un problema de la semilla carga todos los nutrientes que tú necesitas, el problema está en la tierra. Allí está el problema. Entonces, cuando la semilla de Dios cae en el corazón, evidencia lo que está en ese corazón. Ojo, Dios no hace nada. Dios lo único que hace es lanzar la semilla y tú manifiestas quién tú eres. Ahora, cuando la semilla de Dios, y escucha bien aquí, cuando la semilla de Dios no es devorada por las aves, o sea, logra, esta es otra explicación añadida que voy a hacer a esto, cuando la semilla de Dios no es devorada por las aves que simbolizan los demonios, no les queda más que esperar que hasta que estos sean árboles y crezcan para llegar a oprimir a esas semillas que están transformadas en árboles con otras tentaciones que aluden y seducen a la grandeza, a los logros, a los resultados que se han alcanzado una vez ya crecidos. Les voy a leer otra parábola. El crecimiento, entonces, escuche bien aquí, el crecimiento, el desarrollo y los resultados pueden ser un caldo de cultivo para la arrogancia y la soberbia si no se tiene conciencia y conocimiento que Dios es el que da la productividad y la prosperidad. Leamos Mateo capítulo 13, el mismo capítulo 13, versos 31 y 32. Mire lo que dice esta palabra y mire cómo esta parábola nos alumbra a los que hemos dado fruto y abundante y hemos crecido. Cuidado, porque las aves seguirán rodeándonos. Mire lo que dice esta parábola. Dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Pero está hablando de semilla, ¿cierto? Grano de mostaza, que es una semilla. Que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, entonces a esta palabra crecido le voy a añadir, cuando has prosperado, cuando estás lleno de fruto, cuando estás engalonado, cuando estás adornado de toda la generosidad de Dios, cuando Dios te ha empoderado, cuando Dios te ha hecho crecer, dice, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo. ¿Y qué es lo que hacen ahí? Amado, cuidado. Cuando el crecimiento, cuando la prosperidad, cuando el fruto, cuando Dios nos dé todo aquello que está preparado para nosotros, cuando logramos sobrepasar la primera etapa y logramos ser grandes. Cuidado, porque todavía no se ha acabado el trabajo de Dios en nosotros. Cada uno de nosotros sabemos, entonces, de acuerdo a esto, cada uno de nosotros sabemos cómo actuamos cuando la grandeza está asociada a nuestro diario vivir. Cuando entramos en otras asignaciones como este árbol que logró crecer de más alta responsabilidad. Allí es donde están esas aves tipificadas, ¿no? Los demonios, que quieren tener el control de lo que no pudieron destruir ni quitar en la primera etapa. ¿Cuándo van a aparecer? En la etapa de crecimiento, cuando haya fruto, cuando haya ganancia, cuando esté toda la arrogancia ahí golpeando nuestra puerta y de pronto digamos, como dijo Nabucodonosor, ¿se acuerdan cuando se paró Nabucodonosor en el balcón y dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Cuidado con ese corazón. Todo lo que Dios nos añade va a ser probado. Todo lo que Dios añada va a ser probado. A ver cómo está tu corazón. A ver si tienes un corazón noble para administrar aquello que Dios te ha dado. Entonces, las aves no se refugian solo donde hay sombra, sino también donde hay fruto. Y donde éste sea abundante. Porque allí harán su morada y su residencia. ¿Está siendo bendecido esta mañana? Esa es la semilla que cayó junto al camino. La semilla que cayó en pedregales. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad, pero brotó. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. La explicación que le da Mateo. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo.
pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Marco lo dice de esta manera. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no había profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Marco explica esta parábola de esta forma. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Son escasos. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Amado, toda semilla tiene una persecución. Entiéndalo. Todo lo que Dios siembra en ti va a ser perseguido. ¿Por qué? Porque sabe el enemigo el potencial que hay en esa semilla y sabe lo que tú puedes llegar a ser. Por eso la persigue. Por eso es incesante. ¿Por qué quiere destruir esa semilla? Para que tú no lleves adelante la causa eterna que está puesta en tus manos. Lucas lo dice de esta manera. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Y aquí ya no se está haciendo, aquí el apóstol Lucas no tenía humedad, faltaba el ingrediente del agua. Amado, tú sabes que una persona que se aparta de la palabra, tú lo ves seco. Tú lo puedes ver en la iglesia, pero lo ves seco, deslavado, deslavada. El maquillaje no puede cubrir eso. ¿Por qué? Porque el agua, que es la palabra, te tonifica, te hace verte lozano, porque son los ingredientes, las propiedades del agua. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Y Lucas le explica así: los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba, ¿qué pasa ahí? Se apartan. Entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos que caen en pedregales? ¿Quiénes son ellos? Estos son los oidores superficiales, que no son serios en su reflexión, ni compromiso. Son personas que están a merced de lo novedoso. No echan raíces sobre cosas en el tiempo, ni se fatigan por tener raíces y fortalecerse en el suelo, antes de ser visto como un fruto deseable. Estas personas son personas muy temporales, ¿no? Las personas que tienen esta expectativa instantánea son personas de corto aliento. No soportan la fatiga, el trabajo arduo. Quieren tener mucho con el mínimo esfuerzo y la mínima inversión. Quieren los mismos resultados que otros, pero no imitan lo que otros hacen. Son espectadores pasivos y ante cualquier reto o fracaso de la vida sucumben y vuelven atrás. Esos son los... ¿De qué tierra estamos hablando? De los pedregales. Los que tienen el corazón duro. Los que hablándole verdades, ¿no? De pronto, mientras un predicador está hablando, están pendientes de cualquier cosa, distraídos, porque en la palabra no están sus intereses. Se gozan de las cosas. Estas personas son este tipo de personas. Se gozan de las cosas que pueden alcanzar, pero no les gusta el sacrificio que hay que invertir para llegar a ellas. Se alegran de los planes que Dios tiene para ellos, pero no quieren sufrir ningún rasguño en alcanzar y poseer estos logros garantizados por las promesas que hay en la perseverancia. Al que tenga oído para oír, que oiga, ¿no? Amado, yo he pasado por todo esto. Esto te lo puedo hablar con mucha propiedad. Es doloroso. La paciencia es algo que duele. La paciencia es algo que duele y a todos nos duele la paciencia. Pero si hay un fruto del Espíritu que te va a dar réditos, es la paciencia. O sea, si hay algo en lo cual tú vas a poder poner tu casa, es sobre la paciencia. La semilla que cayó entre espinos, ¿cuál es esta?
Mateo dice, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esa es la explicación que le da Mateo. Y Marcos dice así, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Marcos lo explica de esta forma. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas, él le añade esta parte, las codicias de otras cosas. Entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y Lucas termina por decirlo de esta forma. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Entonces, ¿cómo puede ahogar algo, una semilla que es tan potente como la palabra de Dios? Lucas la explica y dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose. ¿Usted sabe cuántas personas se van de la iglesia? Y qué bueno que puso esta palabra el apóstol. Yéndose. Porque los frutos son de los que permanecen. Eso es clave. ¿Se acuerdan cuando yo le daba la ilustración? De pronto hay personas que se sientan aquí, se sientan allá, se sientan allá, se sientan allá y ya después ya se van. Pues, en el último domingo ya uno se da cuenta que ya no están. Entonces, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados. Pero son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Entonces la que cayó entre espinos, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son la que cayó entre espinos? ¿Qué representan los espinos? La que cayó entre espinos son aquellos que son atrapados por los placeres y los afanes de este mundo. Son los que tienen más compromiso con lo temporal que con lo eterno. Son aquellos que con poco en sus manos se vuelven locos y se enredan en compromisos que a la postre les alejan de Dios. ¿Tú sabes cuánta gente de pronto comienza a ganar un poco y ya se quiere comprar un Mercedes-Benz de 50 millones? Estas personas son los que postergan las cosas espirituales porque el engaño de la riqueza le dice que debe cuidar lo que ha producido. Entonces se va. Porque dice, no, yo no tengo tiempo, tengo que cuidar lo que es mío. Entonces, el engaño de la riqueza le dice que debe cuidar lo que ha producido, restando la importancia a que todo lo que ha prosperado ha provenido de Dios. Entonces la riqueza le engaña y le dice, no, tú tienes que cuidar lo tuyo. Pero las riquezas añadidas por Dios se cuidan honrando a Dios. Amén. Esa es la fórmula. Ese es el contexto de esta palabra. El afán entonces, que aquí dice el afán se nutre de este engaño de la riqueza. ¿Por qué? Porque el afán le dice al individuo, oye, cuida lo tuyo. Sí, pero me voy a afanar, pero son tus riquezas. Entonces el afán tienen una perfecta armonía con la riqueza. Y entre los dos se aconsejan y se potencian. Entonces, el afán se nutre de este engaño de la riqueza, demandando más tiempo para prosperar, cuando la verdadera prosperidad está en poner a Dios por sobre todo bien terrenal. Amén. Estas personas tienen más de lo terrenal que cualquier cosa en su vida. Quieren los beneficios de la semilla, pero no quieren que ella sea parte de sus vidas. Están más interesados en que la semilla les prospere a que les transforme. Porque ¿qué es lo que va a hacer esa semilla en esa tierra? Cuando esa semilla caiga en esa tierra, las raíces ¡fum!, van a invadir esa tierra. Donde tú claves una estaca en esa tierra, las raíces van a ser parte de esa tierra. Por eso la Biblia habla de que la palabra de Dios se tiene que hacer en nosotros carne. O sea, mira, escucha bien aquí. Esto quiere decir que donde a ti te claven un puñal, lo único que vean es la raíz de la palabra de Dios. Hello. No sé si se entendió.
Porque tú tienes que estar invadido de tal manera por esta semilla que cuando alguien te ofende y te diga algo horroroso o te quiere exhortar y te quiera corregir, lo único que hay ahí sea obediencia como hubo en Cristo. Eso significa que estás invadido por esa semilla. No es este el caso. Estas personas tienen más de lo terrenal entonces que cualquier cosa en la vida. Quieren los beneficios de la semilla, pero no quieren que ella sea parte de sus vidas. Están más interesados en que la semilla les prospere, que les transforme. No tiene cabida en sus vidas lo celestial. Esta tierra representa lo divino de la semilla, sobrepasado y ahogado por lo terrenal. Esta tierra representa lo divino en su campo, pero tarde o temprano sobrepasado por lo terrenal. ¿Tú sabes cuántas personas? ¿Tú sabes por cuántas personas yo he orado en la vida? Y me han dicho, pastor, ore por mí para que me vaya bien. Yo le voy a decir, mira, yo voy a orar por ti para que seas fiel en lo que Dios te va a dar. Ay, pastor, ¿pero por qué? Porque yo sé que una vez tú prosperado, yo sé hacia dónde va tu corazón. Ah, pastor, pero... ¿Usted sabe cuán criticado yo he sido por hablar esas verdades? Porque el ser humano se marea con poco. Y los que hemos sido tratados por Dios, amado, hemos tenido que enseñar de esta manera, exhortarle que el problema no son tus recursos, el problema es tu corazón, cómo administras los recursos que Dios te ha dado. Dios siempre da lo que necesitas. Dios nunca te va a dar menos de lo que te pueda permitir vivir. La Biblia lo dice, es clara la Biblia. Y Dios le añade más ¿a quién? Aquel que ha sido un buen administrador. Porque el que es fiel en lo poco, Dios tiene la libertad de añadirle lo mucho. Esto es clave. Si la palabra de Dios no miente. Cuando tú dices que no puedes hacer una cosa por causa de que no tienes, no es porque no tienes, es porque no quieres. Cuando uno dice que no puedo hacer esto, pastor, no es que no puedes, no quieres. Por eso esto es clave en la vida. La pobreza no está asociada a que Dios es malo. Está asociada a que eres indisciplinado en la vida. Y yo te he enseñado muchos ejemplos de las cosas que Dios a mí me hizo vivir y no quiero hacer de lo que Dios me hizo vivir a mi doctrina. Solamente te quiero decir que la doctrina que yo aprendí de la palabra de Dios y lo que viví con mi esposa y con mis hijos, nunca vi el desamparo de Dios. Jamás. He estado 40 años en esto y nunca he visto su desamparo. Jamás. Por eso dignifico el nombre del Señor. Por eso defiendo su palabra a pie partido. Defiendo lo que Dios enseña. Porque es lo que a mí me ha sustentado estos 40 años de evangelio. La que cayó en buena tierra. Menos mal, pastor, que va a hablar de algo bueno. Yo ya le leí el corazón a usted. Cuando usted no se ríe es porque está siendo tocado por esto. Yo necesito ver su rostro y entiendo que usted, pastor, ¿y no hay algo bueno en todo esto? Hay algo bueno. Está la buena tierra, la que cayó en buena tierra. La que es excelente, la que produce, la que provoca admiración, la que provoca que otros se inspiren. Esa tierra aquí está. La buena tierra. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas al que fue sembrado en buena tierra, la explicación de Mateo, este es el que oye y entiende la palabra. ¿Cuál es la clave aquí? Entender lo que está oyendo. Usted debe saber entender lo que está oyendo. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. ¿Cuáles son los dos distintivos? Oír, entender y después dar fruto. Ese es el paso, ese es el camino, no hay otro. Y entiende la palabra y da fruto y produce. Marco lo dice de esta forma, porque quiero llegar a Lucas.
Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30 y 60 y a 100 por uno. Estos son, explica Marcos, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. La oyen y la reciben, o sea, se apropian de ella. No es que escuchan y dicen, bueno, ya el Señor ya me habló. No, tienes que apropiarte de ella. Pero Lucas es más determinante y él dice, otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Me gusta la palabra nació, porque nacer habla de algo nuevo. Esa es la diferencia. La otra habla de creció, pero esta habla de nació. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía gran voz, que tiene oído para oír, oiga. Y escucha aquí, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno, recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aquí están las 4 características que tienen que haber en ti. Corazón bueno, recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, la buena tierra, entonces, definiendo esto, la buena tierra es aquella que ha procurado cuidar el corazón con rectitud, la cual indica que no hay caminos alternativos ni decisiones improvisadas de la instrucción de Dios. ¿Tú sabes, amado, cuántas personas hacen emprendimientos y en la mitad cambian? ¿Tú sabes cuántos chicos comienzan la universidad, al poco andar al primer, segundo año se cambian? O dicen, no, mejor estudio aquí, mejor estudio allá. No son perseverantes en lo que comienzan. No son estables en el inicio. Por eso habla de perseverancia. Entonces la buena tierra es aquella que ha procurado cuidar el corazón. El corazón bueno es aquel que no se llena de reflexiones negativas por causa de las inclemencias que batallan contra la semilla que hay en ti. Manifiesta honor ante la palabra impartida, aunque las circunstancias no le permitan ver lo que la semilla le garantiza. Ese es un corazón bueno. Un corazón bueno es aquel que cuando está siendo probado no mira para el cielo y dice, Señor, ¿por qué me pasa esto? Guarda el prestigio de su Padre, que sabe por dónde lo lleva. Esa semilla no dice, no replica nada, no se expresa. Espera en Dios. Persevera en lo que se le ha instruido. Tú sabes que las más grandes ofensas hacia Dios yo las he escuchado en la iglesia y no allá afuera. En la iglesia he escuchado las más grandes ofensas a Dios. He visto los peores rostros en la iglesia de gente que debería dar el estándar y no lo da. Porque están preocupados de su prestigio, de su necesidad y no del prestigio de Dios. Y ese es un problema. ¿Ese es un problema para qué? Para la evangelización. Porque la gente dirá de allá afuera, si estos están así como, si estos dicen que Dios actúa así, mejor me quedo acá, trabajando acá afuera me va mejor. Entonces la palabra de Dios es blasfemada por causa de una mala semilla. Perdón, por causa de una mala tierra que no ha aprovechado bien una semilla. Porque la semilla de Dios siempre es buena. El problema está en la tierra. El problema está en lo que provocamos. El problema está en lo que se expresa de esa tierra. Los que han oído, lo que han oído se transforma en la brújula. Estos, ¿no? Los con corazón bueno. Los que han oído se transforma en la brújula de sus decisiones y en la planificación incuestionable para sus vidas. No hay atajos, no hay otros caminos. Si Dios te guió por ahí, ese es el camino. Así es como se llegará a tener fructificación con perseverancia. Porque la perseverancia tiene que ver con aquellos que no se distraen por los logros temporales de otros, ni los atajos que otros toman, sino que por las directrices que Dios nos da a nosotros. ¿Tú sabes cuánta gente toma atajos en la iglesia para prosperar anticipadamente? Esta no, pues esta tierra, la tierra buena, es aquella que no toma atajos. No adopta malos ejemplos. Y todo lo que tiene y todo lo que posee en su casa está seguro porque se ha adquirido con justicia. Y el que ha adquirido sus riquezas y su productividad con justicia puede dormir tranquilo. Y no va a temer que un día
aparezca el Vicente o aparezca la Astrid, porque llegó una orden. Estoy hablando, bueno, para los que escuchan ahí en la televisión, ellos son policías. ¿Cuántos no duermen? Tienen de todo, pero no duermen. ¿Por qué? Porque son una mala tierra, dando malos frutos. Estos son fieles administradores de lo que se les ha encomendado. Son los que no se desmarcan de sus responsabilidades. Son los que no se desentienden de sus asignaciones. Estos son los que dan fruto con perseverancia. Al alero de todo este análisis, la pregunta final es, ¿en qué categoría de tierra estás tú? ¿Dónde estás alojado? ¿Cuál tierra eres tú? ¿Eres de los temporales? ¿Eres de los irrelevantes? ¿Eres de los superficiales? ¿O eres de aquellos que con corazón estable, permanente y perseverante guardan reserva de toda su desesperanza y toda congestión espiritual interna la traen a los pies del Señor y dicen, Señor, estoy complicado, estoy complejo, pero aún sigo creyendo en ti? Aquellos que puedan estar a lo mejor al borde de caer al infierno, pero con su mirada están mirando hacia la iglesia, porque lo único que quieren es estar en este lugar. Porque hay muchos que representan una tierra que están aquí, pero sus ojos están situados allá. Por eso, amado, este análisis tiene que ser hecho por ti. Yo no lo tengo que hacer. La palabra tiene que hacer esa evaluación en ti. ¿Cuál es la calidad de tu tierra? ¿Qué representa tu corazón? ¿Qué representa lo que tú eres? La tierra que tú portas, el contenedor que tú eres, la vasija de barro que tú eres. La semilla como tal es incorruptible. La semilla y la palabra de Dios dice que mi palabra no volverá a mí vacía, cumplirá el propósito para lo que la envié. ¿Sabes qué quiere decir eso? Cuando Dios envía una palabra, va a dar a conocer quién eres tú, seas bueno o seas malo. Y alguien dirá, pastor, pero la palabra entonces no dio fruto en la persona que era mala. No, sí lo dio. Lo que Dios quería era manifestar lo que estaba escondido en esa persona y que nadie conocía de ella. Porque así como Dios va a dar a conocer lo bueno, va a dar a conocer lo malo. Ese es Dios. Ese es el Dios al cual servimos, donde ninguna cosa queda oculta delante de sus ojos. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia del Señor. Que el Dios de paz te empodere, te dé gracia, te dé favor, te dé valentía, te dé confiabilidad, te dé entereza para poder aplicar esta palabra oída y pasar de ser un hacedor, pasar de ser un oidor a un hacedor.